doctor Martín, pues estas entrevistas van enfocadas no necesariamente a un grupo de especialistas, de técnicos jurídicos, sino también el público en general, porque hay muchas dudas al respecto de la justicia transicional y algunas sombras que pretenden atribuirla a esta. En ese sentido, doctor Martín, para arrancar de manera muy general, quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué podríamos entender por justicia? Bueno, la categoría de justicia pues hace referencia a, digamos, la compensación que puede existir por una conducta que alguien ejecuta y que está prohibida por los códigos, que está penalizada, y el término justicia hace referencia a que un tercero viene a imponer una sanción. Ese tercero pues fundamentalmente es el Estado. En la categoría de justicia, pues desde la antigüedad el ser humano pues genera conflictos, el ser humano por su naturaleza social pues viene a desplegar conductas que afectan a otros. Desde la antigüedad se han presentado distintas formas de justicia, distintas formas de ejercer el castigo, de esa potestad que tiene ese tercero que es la autoridad política o quien ejerce el poder en ese momento, y que modernamente en la actualidad, en el estado actual, en el estado social de derecho, pues es el juez, es en quien recae ese papel de administrar justicia. Y fundamentalmente lo hemos enfocado a que el juez aplica la ley. En la ley están los parámetros dentro de los cuales el Estado se puede mover. Encontré una lectura de Gustav Rabruk en su texto de introducción a la filosofía del derecho, una lectura sobre la dignidad humana, sobre la dignidad, lo que significa dignidad para el derecho, y tiene que ver muchísimo con justicia. Él, digamos que lo plantea en tres momentos, el término o el concepto de dignidad, que tiene que ver con el perfeccionamiento del hombre, como los griegos buscaron perfeccionarse en las artes, en el conocimiento, en la ciencia, y eso fue aprovechado pues por otros que utilizaron la guerra. Y entonces en un primer momento Radbruch muestra cómo esa perfección del hombre, el hacerse cada vez más persona, pues tiene que ver con la dignidad y tiene que ver obviamente con la justicia. Un segundo momento que él muestra es en la Edad Media. En la Edad Media, que pues esa perfección del hombre lo ubica en unos términos donde la divinidad, o se aplicaba justicia en nombre de la divinidad, pero una justicia que vista en términos modernos pues raya con estándares, con digamos que límites que el Estado podría tener para juzgar a alguien. Y modernamente Radbruch plantea un escenario donde un guardia en la época de la Segunda Guerra Mundial se entrevista con un preso, con un retenido, y entonces le dice que, digamos, por el diálogo que sostuvieron, que no fuera a pensar que lo iba a tratar con humanidad. De ahí yo desprendo varias cosas que tienen que ver con la justicia. La justicia representa el poder estatal y representa el que el Estado pueda garantizar y hacer efectivo el derecho de alguien que ha sido vulnerado por otros. Pensemos en la justicia civil, a través de un contrato que alguien le incumple a otro, pues el Estado, ese tercero, puede hacer garantizar su derecho. Pero también fundamentalmente en materia penal, cuando se vulnera un bien jurídico importante en la sociedad y es el Estado el que tiene que hacer valer o el que tiene que, digamos, garantizar esos derechos y esos bienes jurídicos importantes en la sociedad, pues tiene que aplicar violencia, una cierta violencia, y entonces vendría el tema de los límites.
tiene unos límites concretos. Epistemológicamente, pues encontramos muchos autores y con conceptos distintos, pero digamos que el camino, la ubicación es que la justicia busca satisfacer los derechos de las personas en eventos en que puedan estar vulnerados o estar burlados esos derechos. Sí, digamos que son modelos de justicia diferentes. La justicia ordinaria es la que se presenta en periodos de normalidad, cuando el Estado y la sociedad están operando cotidianamente y de manera pacífica, de manera normal. La justicia transicional es un modelo que tiene sus antecedentes en la antigüedad. John Elster habla de justicia transicional cerca del siglo XII antes de Cristo, cerca del siglo VII antes de Cristo, donde él muestra varios eventos de justicia transicional, donde hay inestabilidad política y quienes pierden la guerra y que estaban en el poder pasan a ser juzgados por quienes surgen a nivel político y llegan a administrar la cosa pública o el Estado. Y entonces viene el juzgamiento, vienen las represalias y viene una serie de mecanismos para hacer justicia, para cambiar la situación que existía. Ese concepto de justicia transicional viene al siglo XXI fundamentalmente, después de las dos guerras mundiales. Una autora de la Universidad de Nueva York, Ruth Teitel, que nos muestra tres periodos de esa justicia transicional. En lo que yo he verificado, pues la citan mucho y esos tres periodos hacen referencia a la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que hay un proceso de inestabilidad política de los estados y entonces existe todavía ese ánimo revanchista en algunos estados, pero las condiciones no se dan como para una guerra y los estados están buscando la estabilidad política. Entonces ahí hay algunos eventos de justicia transicional. Pudiéramos decir que los primeros eventos de esa justicia transicional están con los tribunales de Nuremberg y los tribunales de la posguerra. Pero fundamentalmente lo que se buscaba era consolidar los estados nacionales, los estados. Ese periodo se daba más o menos hasta la caída del muro de Berlín. Posteriormente, en la década de los 90, de los 80, viene otro modelo de justicia transicional y es ante eventos o periodos de guerras que igualmente se dan, conflictos internacionales, pues que no tienen la magnitud de las dos guerras mundiales, pero que afectan el mundo a nivel regional, y entonces se dan unos modelos de justicia transicional. Hay una crítica igualmente de esta autora, porque hoy la justicia transicional ha tomado dimensiones que van más allá de ese modelo de justicia para eventos de posconflicto. Entonces, con ocasión a lo que se conoce como la globalización, el fenómeno de la globalización y el establecer modelos de justicia por parte de organismos internacionales, pues se ha acudido a la justicia transicional y entonces ella plantea que puede perderse esa esencia que inicialmente se buscó, que es volver a la estabilidad política y a la consolidación del Estado para, digamos, superar eventos de violencia. Entonces la justicia transicional considero que ha sido concebida para eventos donde una comunidad política, un Estado, ha vivido violencia generalizada, violencia en forma sistemática, no solo producto de la guerra, y adoptan modelos
modelos para juzgar a quienes han sido perpetradores de graves violaciones a derechos humanos y violaciones al VIH, digamos a través de mecanismos de justicia que se crean después de esos eventos, y mecanismos de justicia especiales para juzgar a quienes estuvieron en el poder o quienes tuvieron el mando o la disposición de ese tipo de conductas. La justicia transicional ha sido concebida como una forma de justicia para eventos excepcionales, para que opere de manera transitoria y fundamentalmente para restablecer la normalidad en los estados. Pues aparejado a ello a los derechos de las víctimas, y entonces se ha discutido mucho hasta dónde llega el tema de las víctimas. Pues en la justicia transicional, a diferencia de la justicia ordinaria, el tema de víctimas ha hecho que se flexibilice la aplicación del derecho penal en aspectos como la pena. Y entonces viene una discusión que en Colombia ha sido muy fuerte en el tema de la retribución. ¿Cómo es posible que determinados grupos o sujetos que cometieron conductas muy graves solamente paguen unos años de cárcel? Y entonces viene la polémica social alrededor de ese tema. Pero hay en juego dos aspectos que entran en choque, y la Corte Constitucional lo ha reconocido en varias sentencias, como la C080 de 2018, que es la ley, la que revisó constitucionalmente la ley estatutaria de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y entonces muestra cómo entran en choque dos aspectos muy importantes. Por un lado, el interés que tiene el Estado en establecer la paz, y por otro el interés del Estado mismo y de la sociedad en que exista una justicia, en que se materialicen los derechos de las víctimas. Y ahí es donde hay dificultad, porque pues en teoría tienen que ceder ambos, pero resulta que muchas veces cede más el lado de las víctimas. Entonces tendríamos, por ejemplo, indemnizaciones que muchas veces son de carácter simbólico, reparaciones de carácter simbólico, o entra en juego también otro aspecto, que es hasta dónde el Estado tiene los recursos para mantener o sostener esa justicia de transición. Entonces sí hay unas diferencias bien marcadas entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. La justicia ordinaria está establecida como regla general, como parámetro para medir al ciudadano frente a la cotidianidad de los conflictos, y la justicia transicional que se da para eventos en que pues el Estado ha sufrido una inestabilidad política y el Estado se ha visto afectado por violencia generalizada, y pues obviamente no puede haber impunidad. Pero como le digo, esos estándares de justicia que el ciudadano del común aspiraría a que se apliquen, pues no tendrían plena aplicación, por cuanto entran en choque esos dos aspectos, y tanto el uno como el otro tiene que ceder. Y entonces a través de acuerdos pues que no son nuevos, digamos como el acuerdo que se celebró en Colombia, sino que hay muchos acuerdos, o ha habido muchos acuerdos en el mundo, y que pues precisamente permiten eso. Por ejemplo, a nivel de la ONU, uno puede encontrar que en África o en Asia, muchas veces el interés de las víctimas era conocer la verdad, y no tanto que los perpetradores de esa violencia fueran a la cárcel, porque si iban a la cárcel no iban a negociar, no se conocía la verdad y se mantenía el tema de la violencia armada o la violencia sobre las personas. También pues digamos esta serie de discusiones pues son normales. Yo pensaría que en una democracia son normales en la medida en que pues los distintos puntos de vista entran en dialéctica, y pues obviamente algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. El interés del Estado es que haya paz, que se restablezcan las condiciones
que haya un mejor Estado. Entonces, por ejemplo, algunos autores plantean que a través de esa justicia transicional pudiera cambiarse las condiciones del Estado. A mí me parece muy utópico, porque la justicia transicional realmente llega hasta donde hay plata, hasta donde hay presupuesto y hasta donde el Estado podría mantener ese esquema. Doctor Martín, ¿cuáles considera usted que en Colombia han sido los principales retos de la justicia transicional? Bueno, pensaría yo que un reto importante ha sido el de socializar el contenido del acuerdo y la filosofía de la justicia transicional, porque desde que surge el tema del acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, resulta claro que todas las tendencias y movimientos políticos presentaron su consenso o desacuerdo frente a tal aspecto. Pero también es cierto que debía ser refrendado por el pueblo en un referendo. Debería, existir la voz popular para decir sí a ese esquema de justicia o no. Y resulta que se utilizaron mecanismos como la distracción a través de medios de comunicación. Desafortunadamente los medios de comunicación venden conceptos cerrados y las personas, el común de las personas, no percibe el alcance ni la parte conceptual del mensaje, y entonces en su mayoría fueron llevados a votar por el no. Y después de que tuvimos el no, entonces se dieron cuenta del error y había que buscar mecanismos para decir que sí, porque sería ilógico que en una democracia, en un Estado social de derecho, el pueblo le dijera no a la paz. Entonces vinieron esos mecanismos de reforma y de implementación del acuerdo, de poner de acuerdo a algunos partidos políticos para que en el texto se modificaran algunas cosas y se pudieran poner en marcha. Entonces, un primer aspecto que a mí me parece importante es que los ciudadanos, el común de las personas, si el acuerdo o el modelo o el esquema de justicia transicional se va a refrendar por el pueblo, debe conocer el contenido. En Colombia una de las dificultades es que el acuerdo más o menos tiene 306 páginas. Pues obviamente un ciudadano del común no va a leer las 306 páginas. Y incluso los abogados, pues con dificultad leen las 306 páginas. Entonces hay que buscar mecanismos de carácter pedagógico para llegarle al pueblo y que no sea distraído por los medios de comunicación, que juegan un papel importante, pero a veces es un papel errado. Entonces ese sería que pensaría yo que es un primer problema, un primer paradigma para esa justicia de transición. También yo diría que otro aspecto tiene que ver con la forma cómo se implementa esa justicia de transición, porque cada país puede tener un esquema parecido al de otro, pero cada país debe adoptar un esquema de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, a su necesidad social, que permita superar esos problemas sociales de violencia, y no puede calcarse, porque es una primera vista que se tiene, traer un modelo e implementarlo al país. Sobre eso pues también hay mucha literatura en torno a que pues no puede existir un modelo que encaje perfectamente de un estado a otro. Me parece que ahí también hay un problema grande que resolver, en tratándose de que cada país tiene sus propias condiciones y pudiera establecer su modelo de justicia, de jueces, de fiscales, pues como bien considere, o de penas, o de tipos o estilos de reparación según lo que su sociedad demande.
Entonces, trasladar un esquema de justicia de un estado a otro, pues ahí rompe la finalidad y muy seguramente pues no tendría éxito. Digamos, en este momento son los dos aspectos que a mí me parece que son trascendentes. Y algo que salta a la vista es que permanentemente ese modelo de justicia transicional va a estar sometido a ser criticado, a choque frente a ideologías e intereses, y pues es lógico, resulta lógico, porque es muy distinto al esquema de justicia tradicional, ordinario, que todo el mundo esperaría se le pudiera aplicar a quien ha cometido un delito. Me llama la atención del modelo de justicia transicional aquí en Colombia, cómo es que la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un modelo integral, cómo la Comisión de la Verdad tiene una vigencia muy, muy corta, y siendo un organismo que resulta fundamental porque, como en el caso de México, más o menos la Comisión de la Verdad sería como el Ministerio Público que se encarga también de realizar una investigación, ¿no? De tener un acercamiento con las víctimas. Pero vemos que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, me parece que el siguiente año ya concluye su trabajo, ¿no? Y da paso entonces al resto de los organismos que constituyen la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, en el acuerdo quedó contemplado que existirían mecanismos de carácter judicial y mecanismos de carácter no judicial, y uno de esos mecanismos es la Comisión de la Verdad, donde su composición o su conformación son personas que tienen mucho conocimiento en materia de derechos humanos, mucho trabajo con comunidades, con víctimas, y pues el objetivo es documentar para establecer la verdad, documentar para socializar esa verdad, el porqué del conflicto y las causas históricas y políticas del conflicto armado en Colombia. Digamos que ese fue el objetivo. Algo que quedó claro en el texto del acuerdo es que lo que allí aparezca, lo que allí se acredite, no va a tener consecuencias de carácter judicial. Pues resulta paradójico y digamos esa es una primera sorpresa que cualquier lector pudiera encontrar en el texto del acuerdo. Sin embargo, las razones están en que ellos van a establecer una verdad histórica, una verdad de carácter antropológico, qué pasó con las personas, qué pasó con el elemento humano del pueblo que fue víctima de la violencia, pero la parte jurídica se la dejan a la Jurisdicción Especial para la Paz, que el Estado quiso implementar un modelo fuerte de justicia, un modelo sólido, un modelo consolidado, que tiene el reto de investigar 50 años de conflicto. No es fácil, en 10 años de operatividad que va a tener la jurisdicción, o máximo a 15 con una prórroga que le den, pues es un reto bien grande. Pero eso viene compensado con algo, y es, como lo estableció la Corte en sus sentencias, cómo garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de las víctimas. Si víctimas son innumerables, víctimas, digamos, de delitos de alto impacto, pues son grupos numerosos de personas. Entonces, un mecanismo que crea el acuerdo y que la jurisprudencia lo respalda es que exista una reparación colectiva, una reparación que no solamente llegue al individuo, sino a la comunidad. Entonces, de ahí que va aparejado, va de la mano con esa justicia restaurativa. Pero la filosofía es un modelo de justicia de reparación a nivel colectivo, porque si no pudiera la Jurisdicción Especial para la Paz agotar su mandato, cumplir con su finalidad, y lo que intenta es procurar que las víctimas sean reconocidas y sean reparadas en el contexto de esos grupos. Entonces, en este momento, por ejemplo, podemos ver 7 casos que la JEP
tiene abiertos y que está documentando y está tramitando, dentro de los cuales pues hay un innumerable número o cantidad de personas que pueden ser víctimas. Entonces, fundamentalmente digamos, trata de ver una compensación en ese sentido, estableciendo unas víctimas colectivas. Pues me gustaría preguntarle desde su perspectiva y con todo lo que nos ha explicado, si en México podría tener lugar la implementación de un modelo de justicia transicional. Bueno, realmente lo que se encuentra en la literatura y los modelos que pudiera uno estudiar en materia de justicia transicional están encaminados a una justicia que se implementa en el posconflicto, es decir, cuando hay una guerra declarada o cuando hay un conflicto armado entre grupos a nivel interno o a nivel internacional. Entonces estamos hablando de eventos que, a la luz de los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales 1 y 2, pues pudieran calificarse como conflictos armados a nivel interno o a nivel internacional. El tema de México, y lo que uno pues puede percibir, es que existe una violencia, pero existe una violencia alrededor de un tema digamos, que pudiera ser tratado a nivel de justicia ordinaria, que es el narcotráfico. Entonces, digamos, en las experiencias a nivel internacional, uno no encuentra documentado que se hubiera aplicado justicia transicional en eventos como el de México, en eventos donde colapsa la justicia interna, la justicia ordinaria, o la justicia ordinaria no es capaz de afrontar esos retos de la criminalidad a gran escala y la criminalidad ordinaria. Pero, digamos, yo no desecharía la posibilidad, teniendo en cuenta que, pues, ¿qué busca la justicia transicional? La justicia transicional busca que se supere eventos de violencia, eventos donde ha habido violaciones sistemáticas y graves a derechos humanos, pues que, si bien no se dan dentro del conflicto en contextos de guerra, pues el Estado, digamos, la percepción del Estado mexicano es que pues tiene inestabilidad política, no tiene unas instituciones fuertes. Uno pudiera ver que, por ejemplo, la Policía de México, no sé si sea una policía federal, pero uno la ve débil en combatir la delincuencia, en el tema de controlar el narcotráfico, el controlar la creación de grupos. Entonces ve uno un Estado débil. Digamos, saliéndonos de todos los estándares y yendo en contra de lo que uno encuentra dogmáticamente y en la literatura sobre justicia transicional, si la idea es que el Estado se consolide como tal y sus instituciones vuelvan a ese espacio de legalidad, vuelvan a ese espacio de respeto por el otro y a combatir fenómenos como la corrupción, pensaría yo que el Estado puede jugársela y establecer un modelo de justicia donde pues el Estado pueda controlar la situación y pueda, digamos, acabar con ese fenómeno de delincuencia que pues traspasa los límites de lo que el Estado normalmente pudiera hacer. Como digo, no existen experiencias, no existen modelos donde la justicia transicional se aplique a eventos como ese. Pero el Estado tiene la posibilidad de estudiar qué le compete, qué le favorece, y lo que uno encuentra también en la literatura es que se plantea que la justicia transicional puede ser un momento oportuno, puede ser una oportunidad que el Estado tiene para consolidar sus instituciones, para hacer un borrón y cuenta nueva y para mirar cómo se va a aplicar justicia a quienes estuvieron en la delincuencia. Si el objetivo es sacar la democracia adelante
hacer valer los derechos de las personas y pues borrar esa imagen de corrupción. En Colombia, pues, digamos, se ha acudido mucho a la figura de la extradición. Colombia ha mantenido vínculos con otros países y, y pues hay control jurisdiccional, hay control de la Corte Suprema de Justicia en los conceptos de extradición. Luego, arbitrariamente no se puede extraditar a nadie y esa persona que se extradita va a tener garantías. Digamos, tal vez un ejemplo donde el Estado no quiso o no lo hizo de llamar la atención a los Estados Unidos frente a la pena que imponía era el caso Leder, que fue condenado a prisión perpetua y 125 años más. O por ejemplo, últimamente la extradición de unos taxistas que en la zona rosa de Bogotá le ocasionan la muerte a un agente de la DEA, y entonces pese a que los hechos ocurren en Colombia por un acuerdo que no es un tratado internacional, Colombia termina extraditando a los nacionales pese a que los hechos ocurrieron en Colombia, pero digamos que se la ha jugado y ha respetado en términos generales las garantías, y ese mecanismo también pudiera ser importante para que México pudiera, a la par de un modelo de justicia que pudiera configurar, manejar la situación que se le presenta.